Puchica Podcast, episodio número 2. Bienvenidos, mi nombre es Mariela Andrade y hoy vamos a tocar un tema que en Guatemala ha sido muy mencionado. Gracias a los informes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, tenemos un dato muy interesante y es que en Guatemala, de enero a julio del año 2025, aproximadamente 4,000 accidentes han sucedido en nuestro país en motocicleta. Este dato nos apunta que 753 personas han fallecido por accidentes en moto y más del 50% de los lesionados han sufrido posterior al accidente algún tipo de discapacidad. Hoy tengo el gusto de poder platicar con un joven que ha visto su vida pasar durante un momento que hoy compartirá esa historia completa en nuestro episodio número 2, Puchica Podcast. Bienvenido, Alan Santos. Hola, muy buenas noches, Ariela. Hola, Alan, ¿cómo estás? Pues bien, un poco nervioso, pero gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar estar con nosotros, en donde a través de YouTube, a través de Spotify, TikTok, Facebook, Instagram, todas las plataformas y redes sociales, vamos a conocer tu historia. Hablemos, Alan. ¿Quién es Alan? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu estado civil? ¿Con quiénes vives? Pues mi nombre es completo es Alan Amílcar Santos Paredes. Tengo 24 años de edad. Soy soltero, no tengo hijos y actualmente vivo con mis padres. ¿Trabajas actualmente? Actualmente no, estoy suspendido por el ICS. Y dentro de tu historia laboral, ¿en dónde has laborado? Pues mi primer empleo formal fue en Ingenio La Unión. Estuve como ayudante de mantenimiento en el área de lo que es finca. Ya después estuve en la capital, en la ciudad capital. Estuve en una constructora que se llama Grupo ITSA como mecánico y como supervisor, se podría decir, porque yo iba a revisar las máquinas de allá. Ya después, como solo era por contrato, por cierta fecha, ya decidí buscar otro empleo, pero no me decidía todavía si regresar acá o quedarme allá. Entonces opté por, como hacen normalmente los jóvenes, ¿verdad? Empecé a mandar papelería a cualquier lado donde me aceptaran y pues me aceptó Domino's Pizza y ahí estoy como subgerente de una tienda allá en la capital. ¿Cómo era tu vida antes del accidente? Me refiero a cuáles eran tus pasatiempos, tus gustos, qué era lo que te hacía ir y venir y sentir que la juventud y el momento que estabas viviendo era una etapa tan linda para ti. Pues sí, mis pasatiempos favoritos siempre ha sido pues jugar baloncesto. Estuve en las selecciones de aquí de Santa. No soy muy conocido ni nada de eso, pero sí estuve yendo a entrenar, un par de veces fui a jugar, pero ese era mi pasatiempo favorito. Yo salía del trabajo y recuerdo que iba a las canchas, yo vivo en Colonia de Lina, siempre casi todas las tardes iba a las canchas y pues ahora ya no voy a las canchas, pero sí ese era mi pasatiempo del trabajo a la casa o incluso como estaba en la universidad también, del trabajo a la universidad y de la universidad a la casa y esa era mi rutina más que todo. ¿Estás estudiando actualmente? Actualmente no. ¿Y qué estudiabas en la universidad? ¿Qué carrera? Ingeniería industrial. Ajá, cerré el técnico universitario en mecatrónica y ya me faltan son 5 semestres los que me faltan en la universidad para cerrar la carrera. ¿Eras un apasionado de las motos? No, no soy, o sea, sí me gustan las motocicletas, verlas, el diseño, porque son bonitas, pero así como que apasionado de ya sea modificarlas o de ir a ver carreras, que creo que por aquí se hacen unas carreras de motocross, y no estoy mal, de enduro, pero no, nunca me llamó la atención como tal ser apasionado full a las motos. ¿Cómo fue tu accidente en motocicleta? Pues mi accidente fue siguiendo mi rutina del día porque yo salí del trabajo y como ahí por los horarios, como siempre es demandante, se sale tarde por todo lo que se hace del cierre, de limpieza, inventario y todo eso. ¿Era moto de trabajo o era moto tuya? No, era moto mía, pero exclusivamente la usaba para de la casa al trabajo. Entonces, como se sale tarde, yo ese día salí tarde y me fui directo a la casa. Entonces ahí fue cuando ocurrió el accidente. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué recuerdas? Pues la verdad no recuerdo nada. ¿Qué hora era aproximadamente? Aproximadamente creo que salí de ahí como a las 11:30
y como ¿Qué día era? era día miércoles, si no estoy mal, entonces yo salí del trabajo, fui al parqueo, agarré mi moto y me dirigí a la casa que yo vivía allá por el trabajo para no viajar desde Ciudad Capital hasta Santa Lucía. Allá vivía. ¿Qué recuerdas cuando tú despertaste después del accidente? ¿Qué es lo que se te viene a tu mente en cuanto a las personas que viste, tu entorno? ¿Qué pasa después de un accidente en moto? Bueno, pues en mi caso, pues antes de despertar en el hospital, me dijeron de que yo estaba inconsciente porque no recuerdo, pero por todos los golpes y todo eso, me dijeron de que yo estaba pidiendo mi teléfono para avisarle a mi jefe de que no iba a ir. Y todavía le mando un audio y le digo, creo que no voy a ir porque tuve un accidente. O sea, todavía con esa palabra de creo no voy a poder ir. Tu ¿Verdad? responsabilidad era lo primero que Sí. te hacía pensar qué fue lo que pasó, no voy a ir a trabajar. Ajá, eso fue lo primero. Ya después, cuando ya estuve más consciente, ya me desperté y me vi la pierna. En la pierna me pusieron unos, se llaman tutores, si no estoy mal, que van incrustados aquí en la pierna, en el hueso. Me pusieron desde aquí del fémur hasta casi que hasta el tobillo para inmovilizarme la pierna porque tuve fracturas en los 3 huesos. Entonces, eso fue lo que primero, o sea, me puse a llorar porque también no sentía el brazo. El brazo, tuve fractura también en la clavícula. Todo fue del lado izquierdo. Fue la clavícula y de la clavícula el hueso me tocó un nervio. Entonces eso hace de que no sienta. Ahorita ya lo siento, ya hubo un gran avance, pero sí me asusté bastante porque no sentía el brazo. Entonces el primer instante que tuve fue miedo de que si iba a estar bien, si iba a poder seguir mi vida normal. Alan, tú sales a las 11:30 de la noche de trabajar, agarras tu moto, te pones tu casco, tienes licencia de conducir y te diriges hacia tu casa en la capital. Ajá. ¿Vas en carretera? ¿Por qué parte de la ciudad ibas? Si no estoy mal, lo único que recuerdo haber visto fue Santa Clara, que yo vivía por Bárcenas, Villanueva. ¿Crees tú que el cansancio tuvo que ver con tu accidente o te enteraste cómo fue que pasó? ¿Quién fue? ¿Alguien se hizo responsable? Pues no creo que haya sido el cansancio porque no era la primera vez que salía a esa hora y más que todo, pues pienso yo que fue por otra persona. Porque es cierto, uno si se cae y se da un mal golpe en la cabeza, pues lamentablemente algunas personas mueren. Pero en mi caso, pues el golpe fue tan fuerte que la moto se quebró, las barras de adelante se quebraron, se hundió el tanque y todo eso. Entonces, no creo que haya sido instante de que me quedé dormido o caí en un agujero, pero siento que eso fue lo que pasó. Fue un golpe por otra persona. Hasta este momento tú no sabes quién dio contra tu moto. No, no sé. Incluso llegó el Ministerio Público al hospital, me entrevistaron y todo y dijeron de que revisaron cámaras y casualmente en ese sector no habían cámaras y estaba todo oscuro y no se miraba. Lo único que me ayudó, se podría decir, fue un señor que pasó. Bueno, eso me lo contaron ya después por los bomberos que hablaron con mis familiares. Fue un motorista que fue a alertar a los bomberos que estaba como a medio kilómetro de los bomberos. Alertó y me fueron a ayudar. ¿Crees que el casco te ayudó? Sí, me ayudó bastante. Incluso no era casco mío, era casco de la empresa. Porque como yo tenía la oficina y estaba en el segundo nivel, como dicen, ¿verdad? Me dio flojera ir a traer mi casco y agarré el que estaba en la moto de un compañero repartidor y ese fue el que me puse. Porque incluso yo usaba mi casco, pero como son de esos de los que se levantan, yo casi siempre me los levantaba. Incluso creo que si hubiera sido mi casco me hubiera hecho más daño en la cara, porque lo único que me hice fue que me abrí aquí y tuve el ojo morado como 2 meses. En Guatemala, 4 de cada 10 motoristas usan casco. El resto elige no usarlo. ¿Qué piensas de eso? Está mal, porque viéndolo pues
de mi vivencia, pues mis papás siempre me inculcaron usar casco, 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 casco. Y pues sí lo aprendí, no lo aprendí a las malas, pues porque al final me ayudó, porque sí lo aprendí de usar siempre el casco. Incluso eran distancias pequeñas las que yo recorría, pero siempre usaba el casco. Cuando despertaste, ¿quién fue la primera persona a la que viste? Fue a mi mamá, a mi mamá. ¿A las cuántas horas después del accidente despertaste? En eso sí me pierdo un poquito porque no sé si fue, creo que fue el día jueves que me accidenté y no sé si fue el día viernes que la vi o si no fue ese mismo día, pero como a las 5 de la tarde. Porque me acuerdo de que incluso creo que pasé tirado varias horas porque, bueno, ahorita ya no, pero actualmente vivía con la que era mi pareja. Entonces me estaba de llamar y llamar y aparentemente estuve tirado como 2 horas. Creo que los bomberos me recogieron ahí como a la 1 de la mañana y creo que vi a mi mamá a las 5 de la tarde. Si no la vi a las 5 de la tarde, fue al día siguiente como a las 3 de la tarde. ¿Habías hablado con alguien más de tu accidente como lo estás hablando hoy? No, Y de todo lo que has tenido que pasar y de lo que estás recordando en este momento, Alan, si pudieras tú cambiar algo de ese día, si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo y cambiar algo, ¿crees tú que habría algo que podrías pedirle a Dios que no pasara o ha cambiado algo en ti después de ese día? sí, sí, pues yo incluso esta fuera como que, por decirlo así, la tercera vez que me hubiera accidentado, porque anteriormente también, cuando iba por la carretera, pasó otro carro y ese sí no me topó a mí, sino que fue a topar a un muro, ¿verdad? Pero yo creo que lo que sí hubiera cambiado sería tomar la decisión de quedarme en el local a dormir. ¿Tenías esa opción Ajá. y tú querías llegar a casa? Y yo quería llegar entonces creo que eso sería lo único que hubiera cambiado por el simple hecho de estar bien. ¿Tu accidente cuándo fue? ¿En qué mes? El mes de noviembre, ¿De qué año? 2023. 2023. Han pasado casi 2 años desde tu accidente. No, 7, 8 meses. ¿Y qué ha sido lo más difícil para ti en cuanto a la recuperación física? El caminar. Porque, bueno, yo he ido a las citas y todo, y pues algunos doctores sí como que me dan esperanza y no me dan esperanza, y así de volver a menear la rodilla. En enero tuve otra operación. Bueno, en total tuve 10 operaciones, porque me hacían injertos, me ponían, me hicieron 2 injertos, bajé como 4 veces a quirófano que me pusieran un aparatito que se llama VAC, que es para sustraer toda la suciedad porque mi cuerpo no aceptaba el material. Entonces lo que hacían era raspar el hueso y la carne alrededor y me lo tapaban y me ponían una manguerita. Entonces, bajé 10 veces a operaciones y pues ¿Tuviste acceso a la salud pública que ofrece nuestro país o estuviste en algún hospital privado? no, sí estuve en el IX a la salud pública, bueno, pública sí. Y si le pudieras contar a nuestros amigos guatemaltecos cómo es recibir la atención en el IX y los procesos que has tenido que pasar, ¿qué nos contarías? Pues depende de cada persona, ¿verdad? Porque hay personas de que sienten mucha desesperación. Bueno, yo también siento mucha desesperación, pero creo que sí me han ayudado bastante las citas, el estar ahí internado, el todo lo que me ayudaron, porque incluso, si no mal recuerdo, dijeron de que yo iba a perder la pierna por todas las fracturas que tuve, pero pues como dicen, ¿verdad? Sí se pusieron las pilas y sí me ayudaron bastante, a pesar de que estuve 4 meses estuve internado en el IX, pero era por todo eso de que había bastantes motoristas
motoristas de que la pierna, normalmente casi siempre eran piernas por el tipo de accidente y en moto. Hablemos de tus heridas, tus lesiones. ¿Qué te dijeron los médicos que había pasado en tu cuerpo? Bueno, al principio, como cuando nomás desperté, los doctores siempre hacen sus rondas en las mañanas y pasan por cada paciente a decirle qué tiene, si es que ya lo van a operar, si es que ya lo van a dar de alta. Entonces, eh, el primer diagnóstico que yo escuché cuando me dijeron es que era que tenía 3 costillas quebradas, que tenía, fisura ahorita no recuerdo el nombre, pero era del cuello, porque tuve inmovilizador. Me dijeron de que también, tenía, lesión del flexo, que es del nervio, la clavícula izquierda, el fémur, tibia y peroné. Ese era el diagnóstico que me habían dicho de todo lo que yo tenía malo. Afortunadamente, pues, no tuve las fracturas de costilla, ni mucho menos la fisura en el hueso de aquí del cuello, aunque sí me costó mover el cuello como por un mes, porque no me podía mover, incluso ni siquiera me levantaba de cama. Estuve en cama dos meses de que no podía ni sentar por el fuerte golpe y el traumatismo que tuvo mi cuerpo. ¿Hubo algún dolor insoportable que recuerdes? Sí, fue el momento cuando no recién ingresé, ese sí lo recuerdo, que me metieron a la cabina de rayos X para ver qué huesos tenía fracturados y como no tenía inmovilizador ni nada, me meneaban la pierna y yo daba gritos, daba unos grandes gritos que se escuchaban afuera. Incluso una señora le dijo a alguien: "Ay, no, pobrecito ese señor, ¿de qué le habrá pasado?", y dijeron: "Ah, es mi familiar", porque sí se escuchaba bien fuerte los gritos que pegaba. Y sí, es de eso sí me acuerdo. ¿Cuál fue el momento más difícil que viviste en el hospital? Bueno, aparte de los dolores, creo que es la soledad, porque a pesar de que sí hay más personas al lado, pues, en mi caso estuve 24/7 en cama, mientras que las demás personas se podían bajar, irse a bañar, o ir al pasillo, salir a ver la tele, mientras que yo a veces me quedaba solito en el cuarto como por 8 horas. Entonces, a pesar de que ahorita ya es permitido, ¿verdad? A pesar de que tenía el teléfono, auriculares para distraerme, siempre la soledad creo que era lo más fuerte que pegaba. ¿Quiénes han estado contigo desde ese momento y que les estás eternamente agradecido por su compañía? Pues, primero que nada, Dios, porque Él fue el que me ayudó a salir adelante, a tener esa paciencia, porque sí se requiere bastante paciencia. A mis padres, porque siempre han estado pendiente de que te falta algo, necesitas algo, y quiera que no, pues también las oraciones de las personas que uno quiere y los quieren, pues también ayudan. Pues, y en su momento, pues también la que fue mi pareja, pues porque iba todos los días, hablaba con los doctores, siempre estuvo al pendiente ahí, que sí lo agradezco a pesar de todas las diferencias que hemos tenido, pues sí agradezco ese gesto porque principalmente ella fue la que me salvó la pierna, por así decirlo, porque yo estaba en el hospital de Villanueva. O sea, los bomberos que me recogieron fueron de Villanueva y me llevaron al hospital de Villanueva, porque era lo más cercano, era lo para que me vieran qué tenía y todo eso. Y entonces, le dijeron de que me tenían que trasladar, máximo en 1 hora al hospital para que me pusieran a salvo la pierna, porque ese hospital creo que no era para accidentes, sino que era más para enfermedades así de comunes. Entonces se me dio para encontrarme ambulancia que tampoco habían disponibles por otro accidente que hubo. Entonces al final ellas, porque también fue la familia de ella, que estuvo al pendiente, que necesitaba que hablara con los doctores aquí. Entonces esas 3 personas, o bueno, 3 pilares fueron los que me ayudaron. ¿Por qué ya no es tu pareja ella? Por problemas que tuvimos, diferencias, peleas, gritos y todo eso, a causa creo que también por el accidente, ¿verdad? ¿Cómo le avisaron a tus padres
Pues ella fue la que avisó, porque como ella me llamaba, La primera persona que se enteró de tu accidente fue ella ajá, y a ella se encargó de avisarle a tus padres. sí. Solo me dijo de que mi mamá se puso a llorar. Ni siquiera había contestado ni hablarle nada, pero como que lo presentía. La hora. Ajá, sí, por la hora. Creo que no le habló en ese momento, sino que le habló horas después cuando ya estaba como que más estable en el hospital. Le habló como a las 3 de la mañana, si no estoy mal. Y se puso a llorar, me dijo, y a mi papá también lo escuchó al fondo y se le quebró la voz también. Porque se lo imaginaban por la hora que llamó. Eran las 3 de la mañana. ¿Tuviste algún momento crítico en el hospital, Alan? ¿En algún momento tú creíste que podías fallecer? No, Siempre fuiste un hombre de fe. sí. ¿Qué pasaba por tu cabeza mientras salías de cirugía o estabas en las noches en la soledad de tu cama? ¿Qué era lo que pasaba por tu cabeza? Pues más que todo lo que pasaba era ya salir de ahí, porque sí, como le repito, ¿verdad? Sí se desespera uno estando adentro. Incluso, bueno, siempre antes de entrar a operación, siempre oraba, le pedía a Dios. Y pues creo que él fue el que me mantuvo ahí, porque no, creo que una persona así como que, por decirlo así, ¿verdad? Común de que no, ni siquiera se acuerda de Dios. Creo que sí lo había pasado un poco más mal de lo que yo lo pasé, pero sí, eso fue lo que me ayudó. ¿Tienes hermanos o eres hijo único? No, tengo hermanos, ¿Cuántos? 2. ¿Más grandes o No, más pequeño, yo soy el mayor. Uno acaba de cumplir 18 y el otro creo que tiene 11. ¿Y a ellos cómo fue el poder estar contigo durante estos momentos de recuperación? Pues bien, porque me dijeron que incluso que me extrañaban tenerme en la casa, pues. Ajá, entonces creo que ellos también me han ayudado al distraerme, al que estar, porque es muy diferente estar encerrado en el hospital a estar encerrado en casa. Entonces ellos también han sido parte Del proceso. ajá, del proceso de no aburrirme de, cuando me recupere voy a hacer esto con ellos. Alan, entre tu mamá y tu papá, ¿quién crees que emocionalmente ha sido el más afectado en todo lo que has tenido que vivir? Porque has vivido no solo este duro golpe físico, sino ha sido algo que te ha cambiado la vida. Y vamos a hablar de cómo ha cambiado para ti esto que te ha pasado y que hoy te agradecemos que tengas el tiempo y la valentía de contarlo, de poderle decir a los demás, me pasó, no quiero que les pase, e incluso darles algún consejo a las personas que transitan en motocicleta. Pero ese dolor que sabemos que papá y mamá han tenido que pasar y toda la familia, pero emocionalmente, ¿quién crees que ha sido el más afectado? Creo que mi papá, porque incluso tuvimos una charla hace poco en la casa. Mis hermanos se portan mal, entonces, pues yo también caché, ¿verdad? Entonces, él me dijo y orando también, ¿verdad? De que le pide todas las noches a Dios, de que, de que si es posible, de que use sus piernas y sus manos para sanarme a mí, pues, y creo que por todo lo que me dijo, él fue el más afectado. ¿Te gustaría volver a jugar básquetbol? Sí, Creo que es de lo que anhelas mucho. sí, Hay cosas que has tenido que reaprender a hacer. sí, muchas cosas. ¿Como cuáles? Incluso estando así con una mano, se podría decir, con una mano que no es útil por el momento. Creo que sí me ha costado y volver a aprender a amarrarme los zapatos, a ponerme el calcetín, e incluso a lavarme las manos, a bañarme, a ponerme, bueno, toda la ropa, pues, incluso a reaprender a caminar, porque sí me ha costado bastante. Incluso llevo como semana y media, si no estoy mal, sin la silla de ruedas, porque yo me movilizaba solo en silla de ruedas. Pero con eso del miedo de que ¿y si me caigo y si me golpeo? Porque ya me he caído como 2, 3 veces. Y sí es bastante fuerte el dolor porque casualmente siempre caigo de este lado, del lado izquierdo. Entonces lo que más me ha costado es reaprender a caminar también.
Dentro de tu recuperación, ¿cuál es el proceso que has tenido que pasar? Vemos que tienes una muleta, que tienes un aparato en tu brazo. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de ello? Bueno, este aparato, como yo tengo lastimado el flexo, es que queda cabal aquí en la clavícula, si no estoy mal, me impide mover el brazo del hombro y el codo, y muñeca y dedos. Entonces lo que hace este aparato es de que me abre la mano. Entonces porque sí tengo fuerza, entonces lo único que tengo que hacer es hacer este movimiento y soltar, y solito el aparato me levanta la mano. Y eso sí ¿Puedes tomar la mano de alguien? ¿Tienes fuerza para Eh, cerrar la mano con alguien? sí, pero es muy difícil con esto. Pero sí, sí tengo fuerza. Entonces esto me ha ayudado bastante porque incluso acostado ya muevo el brazo. Ya en la silla o en cualquier silla ya puedo mover el codo. Entonces este aparato sí me ha ayudado bastante. Incluso también en las terapias, aunque no las hago todos los días, pero tengo que hacerlo todos los días, mi mamá me ayuda a moverme el brazo. Me lo estira hasta acá arriba, eh, me agarra los dedos, me agarra el codo. O sea, son los movimientos que me dijo los doctores de IX que tenía que hacer para recuperar la movilidad del brazo. ¿Y en cuanto a tu pierna? En las piernas no he hecho mayor cosa porque no me han querido mandar a terapia más profesional, más que en casa, pues unos pañitos calientes para que afloje, por así decirlo, la rodilla y el tobillo y hacer el movimiento porque no puedo flexionar bien la rodilla todavía. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de vida después de todo esto? Pues ha cambiado bastante porque incluso las cosas de que uno las mira tan simples, pues son muy necesarias porque un ejemplo, ¿verdad? Una golosina ya no la puedo abrir así con las dos manos, entonces creo que tenemos que apreciar todos el estar sanos, ¿verdad? Porque sin una parte de nosotros no podemos hacer las cosas que son tan cotidianas en la vida. Entonces sí ha cambiado bastante en el aprovechar las oportunidades que uno tiene, ¿verdad? Alan, ¿has pensado en la persona que provocó tu accidente? No, ¿Por qué no? porque siento que lo que más me importa ahorita pues es recuperarme, ¿verdad? Ya no le presto atención a eso, no recuerdo ni digo, ¿qué será de tal persona? O simplemente como que mi mente la borró, como que yo tuve la culpa. Así a veces me siento como que yo tuve la culpa. ¿Nunca quisiste saber quién fue? No, A mí me gustaría que pudieras dirigirte a la cámara y lo que a ti te pasó y el que alguien huya después de provocar un accidente en Guatemala es algo muy común. Y a mí me gustaría que tú pudieras hablarle a alguien que quizás hoy está viendo esta entrevista y huyó después de provocar un accidente. Y quizás no supo qué pasó con la persona herida, pero el proceso de recuperación, el cambio de vida de alguien que desde abrir una golosina era algo tan sencillo y normal y ahora es muy difícil. Me gustaría que le hablaras a los hermanos guatemaltecos que quizás han provocado un accidente y huyen del lugar. ¿Qué les dirías? pues que piensen que para la próxima puede estar su familiar en esos zapatos, por así decirlo, sin desearle el mal a nadie. Imagínense de que fuera su hijo el que estuvo el accidente, pero usted antes provocó accidente y huyó, ¿cómo se va a sentir? Si va a tener el tiempo, las ganas, o incluso si se va a sentir bien emocionalmente al saber de que tal vez me pasó esto porque dejé tirado a tal persona que yo la choqué. Eso es lo que yo diría. ¿Crees que en el futuro volverías a subirte a una motocicleta? No, ya no. No. Si no es cuatrimoto, no me subo. Aunque en este momento le hagamos alguna clase de gracia a esto, pues es algo que para muchas personas que lo han tenido que vivir, la mayoría responde eso.
Incluso mi mamá me regaña porque bueno, sí, casi todos me regañan por tomar mi situación a chiste, pero yo les digo, pues si ya lloré y ya sufrí, ya me dolió todo, entonces, ¿qué queda? Pues reírme, o sea, aunque lo tomen a más, no se enojen, pero yo me sigo riendo y sigo haciendo chistes de esos, incluso me pongo a bromear con mis hermanos y le digo, estate quieto o te doy una patada, y ellos me molestan, ellos saben, pues, bueno, pero con la izquierda, que saben que no puedo, entonces, igual al final, pues, ayuda la risa, pues. Es la risoterapia. Ajá, Le has visto el lado bueno a esto y es que estás vivo. sí, ¿Qué le agradeces a Dios? pues estar entero, estar completo, que no me hayan amputado nada, porque hay personas de que sí, yo me di cuenta en el hospital, si no, si no mal recuerdo, un niño, bueno, no niño, ¿verdad? Un joven de 18 años, creo que le quitaron cierta parte de la pierna por un accidente, entonces lo que doy gracias, pues es estar entero, aunque me cueste de cualquier actividad, pues estoy entero. Entonces eso es lo que le agradezco a Dios, ¿verdad? En base a tu experiencia, a tu trabajo, al horario que saliste de trabajar el día de tu accidente, ¿qué consejo le darías a los motociclistas guatemaltecos, independientemente de por labores, por paseo o por entretenimiento, transitan en motocicleta? ¿Cuál sería tu consejo para crear esa conciencia de todo lo que se pasa cuando sobrevives a un accidente en moto? Bueno, pues sería el que siempre manejen con cuidado, el que es preferible llegar una hora tarde a llegar en 5 minutos y pasar tirando a alguien o pasar golpeando a alguien, golpeándose ellos, ¿verdad? Incluso esto va también para mi hermano, de que si no tiene nada que hacer en la calle, que no salga. Obviamente, uno sale a divertirse y todo, pero todos los días, a horas de la noche, tal vez él no tiene la culpa, pero otra persona, ya sea por despistada, por descuidada, porque va bajo efectos de alcohol, pasa golpeando a otra persona. Entonces, tampoco es justo de que poner a esa persona, ¿verdad? A la familia del accidentado, a que viste que no tenías que salir, que solo calle, que aquí, que allá, ¿verdad? Entonces, más que todo, siempre precaución y pues manejar con cuidado, más que todo, despacio. Muchas gracias, Alan. Alan, tenemos una carta para ti. Nos han hecho llegar una carta que hoy voy a tener el gusto de leértela. Querido Alan, nos sentamos a escribirte esta carta y sinceramente nos cuesta encontrar las palabras adecuadas. Es difícil poder escribir lo que sentimos, lo que hemos visto que has pasado. Sabemos que para ti la vida se partió en dos, un antes y un después de ese día en la moto. Muchos hemos visto la persona que eras, lleno de energía, de planes, de una libertad que respirabas en todo lo que hacías. Y luego, el accidente. No fue solo un golpe. Sabemos que fue el comienzo de un camino de dolor que ha sido mucho más largo de lo que cualquiera podría imaginar. Hemos sido testigos de tu lucha, de las operaciones que se sumaron una tras otra, de terapias interminables que te han llevado posiblemente al límite. Sabemos que hay días en los que el dolor físico y emocional es tan grande que parece imposible seguir adelante. Aunque la vida te haya cambiado drásticamente, aunque ese dolor persista, esperamos que encuentres ese rayo de luz que tú y tu familia anhelan. Una nueva forma de apreciar las cosas, de encontrar alegría en los pequeños momentos, tal y como lo has hecho hasta el momento. Tu historia no es solo de dolor, es de resiliencia, de una valentía inquebrantable. Sigue luchando, sigue creyendo en la recuperación, en la sanación y en la posibilidad de una nueva etapa de tu vida. Por favor, recuerda que estamos para ti,
que oramos por ti atentamente todos los motoristas que andamos en ruta. ¿Qué piensas de esta carta? Pues que está motivadora. Está motivadora de que pues al final pues no solo va dirigida para mí, sino para los demás personas que han tenido un accidente y están en recuperación. Muchísimas gracias, Alan, por tu tiempo. Gracias por contarnos tu historia, por hacernos saber la parte que detrás de ese momento tan difícil no vemos. Solo vemos lo que en las noticias aparece. Las desgarradoras imágenes de una motocicleta que no volverá a ser utilizada, de una persona que está sobre el pavimento, que su familia le duele ver esas imágenes en la televisión, en las redes sociales, a través de todos los medios de comunicación, pero todo lo que vives y todo lo que has pasado y las personas que han estado junto a ti, esa historia ya no la conocemos. Y hoy podemos agradecerte a ti tu tiempo, el poder estar con nosotros, venir, pedirle a tu familia que te traigan y que puedas contar tu historia. Eso es para Puchica Podcast. Nos sentimos privilegiados de poderte tener acá y pedirte, por favor, que te puedas despedir con el mensaje más motivador que todos esperan escuchar de ti. Nos encanta esa manera en la que estás viendo la vida de una manera positiva y eso es algo que va a seguir ayudándote en tu terapia de recuperación. Dios ha estado contigo, tu familia ha estado contigo y ese ánimo que tienes y esa esperanza de salir adelante, estoy completamente segura que es algo motivador para muchos de los que hoy están viendo esta entrevista. Alan, todo tu espacio. Pues como ya había dicho anteriormente, ¿verdad? Lo único que les puedo decir es de que pues tengan paciencia. Si están pasando por un momento pues súper fuerte del accidente, de que pongan todo en manos de Dios, obviamente poniendo cada persona su grano de arena para poder salir adelante. Yo hace como semana y media me quité el miedo de caminar y pues puse mi grano de arena en ya no usar la silla, caminar, eh, volver a retomar mi vida como solía ser, ¿verdad? En el que piensen a cada momento de que van en carretera, de que su familia los está esperando al regresar a casa, ¿verdad? De que siempre con precaución y pues más que todo, pues siempre tener cuidado porque tal vez a ustedes no les pase nada, pero pueden que a otra familia les deje con ese vacío por quitarle a un ser querido, independientemente si sea de moto o carro, ¿verdad? Siempre tener sus debidas precauciones. Muchas gracias. Gracias, Alan, por tu tiempo. Gracias. Que Dios te bendiga y que ese proceso de recuperación siga siendo esperanzador y que muy pronto te veamos logrando todo lo que tú anhelas. Gracias. Gracias, Alan. Gracias a todos. Pueden reproducir esta entrevista todas las veces que quieran, compartírselas a sus amigos, a sus familiares, para seguir creando conciencia de lo importante que es seguir todas las normas y reglamentos de tránsito, evitar el cansancio, saber que alguien nos espera en casa y saber que esa esperanza de vida, ese momento de luz persiste cuando hay fe en Dios, como Alan nos ha mostrado hoy. Muchas gracias, Alan. Gracias. Gracias a todos. Continuamos con nuestra entrevista en Puchica Podcast, episodio número 2. Esta es la segunda parte en la cual conoceremos la historia de Andrés Mendizábal, un joven que ha tenido el privilegio de poder hoy estar con nosotros para contar la historia de lo que se vive en nuestro país después de un accidente en motocicleta. Conozcamos a René Andrés Mendizábal. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mariela, buenas noches, ¿cómo están? Espero todos estén bien. Yo estoy muy bien, gracias y feliz y contento de estar aquí con ustedes. Nos alegró mucho verte entrar y ver ese positivismo con el que hoy nos acompañas. ¿Quién es Andrés Mendizábal? Pues
Yo me imagino por el montón de amigos que tengo, me imagino que soy muy conocido. He tratado la forma de llevar la vida, una vida de un joven, por decirlo así, normal, deportista. Me gusta el fútbol, me gusta la bicicleta, me gustaba salir de fiesta, pues porque aquí no le gusta. Y creo que las fiestas son los que me tuvieron en el accidente que estuve. ¿Cuántos años tienes? 27 años. ¿Soltero, casado? Sí, soltero estoy todavía. ¿Vives actualmente con tus padres, con familia? No, mi mamá vive pues en Europa, está lejos de mí, está bastante lejos y yo pues vivo solo. Cuéntanos un poquito, Andrés, de cómo era la vida de Andrés Mendizábal antes del accidente. Una vida muy productiva, muy activa, la verdad muy activa. Cuento con un trabajo pues que nunca me dejaba en paz, pero eso era lo bonito, lo alegre de estar en ese trabajo porque eh, estaba recibiendo llamadas 24/7 y a la larga la gente dirá, ay, qué trabajo tan cansado, ¿no? Pero no, te lo juro que es bien alegre, bien, yo estaba bien feliz. Yo iba, venía, ¿De yo qué trabajabas? estoy en una oficina de unos transportes, estoy en la parte administrativa, pero estar en la parte administrativa no es así como te dijera, ay, solo estar sentado frente a una No es aburrida. No, no es aburrido, para nada es aburrido. Entonces, cualquier cosa yo iba, venía, moto, carro, lo que estuviera a la mano, pues. ¿Apasionado de las motos, Andrés? No apasionado, no te podría decir, ay, yo vivo de las motos, yo sueño una moto grande, así, pero sí me gusta manejar, me gustaban los paseos, los viajes, porque te soy sincero, mi ruta favorita, Atitlán. Mi ruta favorita siempre fue de acá para Atitlán, ida y vuelta, pero lo llevaba a mi ritmo, no me gustaba correr, no me gustaba buscar el peligro, no me gustaba buscar el peligro, como te digo, o sea, había visto muchos accidentes. He andado en carreteras, en moto, en carro, en buses y he visto muchos accidentes, he visto cómo queda gente y eso es lo que da más miedo. Después de que tú miras un accidente, un ejemplo, vas sobre la carretera, ves un accidente, ¿qué es lo primero que hace uno? ¡Ay! Dice uno y nada más frúncelos. Una expresión de dolor ajeno. Eso exactamente, es una expresión de dolor ajeno y por decirlo así, piensa uno, ¿y si yo fuera el que está ahí? Y ese día, lastimosamente, llegó. Sí. Hablemos un poquito de tu accidente. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó, Andrés? Fue para un sábado de gloria, fue para esta Semana Santa, fue el 19 de abril, no se me va a olvidar. Pues a mí me gusta mucho uno de una venta de comida que hay en Sequinalá y fuimos a buscar, pero ya eran las 12:30 de la noche. Ya era muy tarde y aún así, pues no me importó el peligro y me fui. Y por la hora, pues era muy tarde. ¿Ibas solo? Sí, iba solo. Y cuando venía de regreso, ¿qué te diré? El sueño me abatió y yo solo recuerdo que me dio sueño. De ahí en adelante, yo decirte, recuerdo el impacto, recuerdo cuando me fui por un lado, recuerdo todo eso, no, yo no me recuerdo de nada. ¿Te chocaron a ti? Yo me choqué solo, o sea, yo me dormí y me salgo de la carretera. Entonces yo voy bien en sobre carretera y yo me salgo de carretera y había una piedra que no te puedo decir el tamaño, pero era como, ¿qué? Te podría decir como de acá para el suelo y así de ancha. Y esa piedra fue la que yo saqué. Del montón de piedras que habían ahí, yo saqué esa piedra junto con mi moto. Mi moto quedó destrozada. Mi moto quedó destrozada la parte de enfrente y quedó doblada ¿cómo es que le dicen? La parrilla, ¿qué le dicen? Y yo pues no pude salir disparado porque por ende tú chocas, entonces sales disparado para adelante y yo no pude, entonces tal vez por yo ser muy alto, entonces fue donde mi pelvis se quedó atorada en el timón y fue donde me hice las 11 fracturas. Andrés, tú dices que no recuerdas esa noche el momento exacto. ¿Hasta qué momento recuerdas tú y tu conciencia logra percibir lo que sucedió? Al siguiente día, que yo reaccioné, o sea, dicen que yo estaba consciente, pero yo no me recuerdo de nada. Gracias a Dios, tengo un amigo que el amigo mío venía atrás de mí y él fue el que me rescató, porque él vio la luz de la moto que estaba palpitando y yo estaba tirado en la carretera. Eso es hasta donde él me cuenta. Entonces yo reacciono y de donde yo tengo recuerdos es cuando al otro día yo me levanto en un centro hospitalario de Escuintla, un privado, y
¿cuál fue mi primera reacción? Abrir mis ojos. Y uno, o sea, yo no, pues posiblemente no estaba consciente de lo que a mí me había pasado. Abro mis ojos y yo digo, esta no es mi casa. Y yo me quinto, cuando yo me intento levantar, el dolor. Y ahí empezó el dolor. Ahí empecé yo a reaccionar que a mí me había pasado algo. Y abro mis ojos y nunca se me va a olvidar que tengo mi prima bueno, son primas que para mí son hermanas y gracias a Dios mi prima, mi tía, la mamá de estas mis primas, ellas estuvieron ahí conmigo. Estuvieron ahí todo el momento y lo más duro es cuando me quise levantar y no pude. Por, por lo mismo que te digo, yo quería levantar y regresarme para mi casa, hacer como que no había pasado nada, pero yo no estaba consciente de todo lo que yo tenía por dentro. Yo tenía dos golpes en la cabeza, tenía la pelvis fracturada, no me recordaba, yo no sabía. El, tuve una parte del fémur, la cabeza del fémur creo que le dicen, se me salió una parte. O sea, no expuesto, sino que se salió de donde tendría que estar encajada. Y gracias a Dios, la operación salió muy bien, fue una operación larguísima, ¿verdad? Y la pelvis, que fue lo que yo más me afecté, la pelvis gracias a Dios está bien. Pero lo que tengo es ese problema en el fémur. Cuando abriste tus ojos en ese centro hospitalario, la primera persona a la que viste fue tu prima. Sí, mi prima. Estábamos solos. Ella me estaba como, por decirlo así, cuidando el sueño. Cuando yo reacciono, yo le digo, ¿qué hago aquí? Y me recuerdo que ella empezó a llorar. Y no me dijo en realidad lo que a mí me había pasado. No me dijo, mira, tuviste un accidente. Sino yo fui razonando y me quise levantar y entré en un momento como de crisis, de que yo me quiero ir, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Y pues logré entender lo que estaba pasando. Y conforme fue pasando el tiempo, llegaron mis amigos, los que jugaban fútbol conmigo. Y hay una parte graciosa en esto. Ya al pasar todo eso, me recuerdo que yo estaba, por decirlo así, dormido. Y solo me recuerdo abrir mis ojos, los vi a los tres. Y me cuenta uno que yo solo le levanté el dedo. Y le dije, estoy bien. Y sin saber yo todo lo que tenía de mal adentro. Ujú. Andrés, en Guatemala nosotros no conocemos todo lo que pasa después de un accidente. Hablemos de el acceso a la salud pública o privada. ¿Tú estuviste en un hospital público o privado? Estuve en un hospital privado y público. El primero fue privado, el segundo fue público y el tercero fue el IX. ¿Cuánto tiempo estuviste internado o estuviste entre un hospital y otro? En el primero estuve solo la noche del accidente y al otro día me llevaron al otro hospital. En el segundo hospital estuve 5 días y en esos 5 días salió mi traslado al IX. Entonces ya en el IX estuve, viene siendo que como un mes 12 días, mes 10 días. Y lo que a mí me tuvo en ese entonces, así como que, por decirlo así, tanto tiempo ahí, es mi tipo de sangre. Mi tipo de sangre es muy difícil de conseguir, soy O negativo. Por si alguien está siendo O negativo, tenga mucho cuidado que esa sangre no se consigue fácil. ¿Cómo lograron conseguir la sangre? Nosotros veíamos en redes sociales que desesperadamente tus familiares y tus amigos pedían donadores de tu tipo de sangre y no los encontraban. Sí, y eso es lo que yo tengo mucho que agradecerle a mis familiares y a mis amigos que me demostraron ser amigos en ese momento. Créeme que hay una parte donde yo ya tuve acceso a mi celular, ya podía hablar con mis familiares y hubo una parte hasta cierto punto emocionante, ver que todo el mundo pedía sangre para mí. Ver el montón de amigos, ver el montón de personas de Santa Lucía, verte a ti, gracias también, que me recuerdo que vi una publicación y hay una parte donde hasta cierto punto fue emocionante para mí. ¿Sabes hasta quién pidió sangre para mí? Carlos Ruiz, el pescado Ruiz. El pescado Ruiz pidió sangre para mí. ¿Y eso te hacía sentir querido y apoyado en el momento que más lo necesitabas? Eso fue lo que yo me sentí querido y apoyado por mis amigos, por vecinos, familiares y gente que muy probablemente no tuvimos una amistad tan así de cerca de, mira, eso es mi gran cuate y todo eso, pero me ayudaron en ese momento y como dices tú, yo me siento muy querido y muy valorado en ese momento. Andrés, en tener acceso a la salud y tú que estuviste en un hospital privado, ¿podrías decirnos alrededor de cuánto
se gasta al tener uno un accidente y no poder contar con X tan rápidamente? ¿Puedes hacernos tú algún aproximado, darnos de cuánto se gasta un hospital privado? Fíjate de que yo en eso sí no te podría decir porque yo no estuve en el momento que mis familiares hicieron el pago, pero hasta donde yo me recuerdo, en el lugar donde estuve, por pasar, no te puedo decir una noche, fueron horas las que yo estuve ahí y fueron más de 10,000 quetzales, solo por haber dormido en la cama, por decirlo así. Y luego cuando te trasladan al hospital público que estuviste antes del IX, ¿cómo fue el trato de los médicos, el trato de las enfermeras, la recuperación, las cirugías? ¿Si te hicieron ahí alguna cirugía? En el primero que estuve, no. En el primero que estuve solo fue control, porque resultó que, irónico que suene, los médicos que yo necesitaba en ese momento estaban de vacaciones. Entonces yo estuve 5 días en ese hospital y luego ya salió mi traslado al IX que te di. Y luego en el IX, ¿qué operaciones te hicieron? En el IX tuve la operación de la pelvis y del, por decirlo así, por tratar de encajarme el hueso que te digo de la cabeza del fémur, que fue lo que se me desencajó. Eso fue lo que me hicieron. Tengo una cicatriz enorme, una operación larguísima y eso es uno de los peores traumas que yo pude tener. ¿Cuál ha sido el dolor más grande que te ha tocado pasar durante tu recuperación? Ay, el dolor más grande fue, me recuerdo cuando intenté pararme la primera vez. Fue muy doloroso. Cuando yo salgo del hospital, donde ya me dieron mi alta, pues yo ya estaba operado y todo eso. Entonces me recuerdo que intenté yo sentarme en una silla de ruedas. Venía de un mes por decirlo así, un mes y medio, de estar acostado en una cama, de estar tirado en una cama, a intentar pararme, a intentar sentarme, y eso fue el peor dolor que yo sentí. 11 fracturas, Andrés. 11 fracturas. ¿Cómo recuperarse de 11 fracturas? ¿Cómo ha sido ese momento para ti? Yo hasta aquí sigo dándole muchas gracias a Dios, porque ¿quién más que él? Y los médicos, obviamente, que me atendieron. 11 fracturas. ¿Llevabas casco al momento del accidente? No, Mariela, no. La verdad no, yo no. ¿Y tuviste alguna herida en tu rostro, algo? En el rostro, fíjate de que no. En el rostro solo me quedó por acá creo que tengo una cicatriz, que fue cuando yo estuve intubado. Por decirlo así, yo pasé todo el día intubado y al siguiente día de la operación yo seguía intubado. Entonces eso fue como que me irritó y me hizo una costra, pero estaba enorme, tenía del largo de mi boca. Pero con el tiempo me fui echando cicatrizantes y todo eso y se fue reduciendo bastante. Las cirugías que tuviste y en cuanto a la recuperación, ¿cómo es ese momento de verte en una cama y de esperar a poder volver a caminar? ¿Qué pasaba por tu mente, Andrés? Eso es lo más triste. Eso es lo más triste y lo más traumante. Porque como te digo, soy una persona muy activa físicamente. Yo salía del trabajo y me iba a jugar fútbol con mis amigos. Salía del trabajo y me iba a pedalear o iba a hacer bicicleta y todo eso. Entonces eso es lo que yo te digo, que es lo más triste para mí. Y estar con la duda si voy a poder volver a hacer eso. Eso es lo triste. ¿Hubo alguna noticia que algún médico te diera que te haya asustado mucho? ¿Que quizás era algo no esperanzador para ti? Sí, cuando me dijeron la sangre. La sangre fue lo que más me asustó. Que no había sangre para mí y que costaba un montón que hubieran donadores por lo mismo de que no hay sangre tipo O negativo como soy yo. ¿Dependías de esa sangre para alguna cirugía? Para todas las cirugías dependía esa sangre. Porque no es como que pueda agarrar. Dicen que el O positivo puede donar a otras personas, porque yo doné sangre. Yo ya fui a donar sangre una vez. El O positivo puede donar a otras personas, pero otro tipo de sangre no puede donarle al O positivo. Y eso fue lo peor, de que yo necesitaba 4 donadores, son 4, no recuerdo cómo se llaman las bolsas de sangre que le dan a uno. Entonces yo necesitaba 4 bolsas de sangre, porque mi operación fue bien grande, bien grande. ¿Cómo es encontrar ese tipo de donadores en nuestro país? Porque incluso se veía que si alguien quería donar sangre
y no podía hacerlo de manera voluntaria, ¿se podía ofrecer algún tipo de donativo o alguna remuneración económica? Sí, eso fue lo que nos tocó hacer. Bueno, a mi familia le tocó ofrecer dinero. Ofrecían dinero, transporte, comida y todo, con tal de que hubiera alguien que fuera a donar. Pero hay algo aquí donde se dice la edad. Pasadas personas de 56 años no pueden donar sangre. Personas con 6 meses, te haces un tatuaje y no han pasado 6 meses, no puedes donar sangre. Las personas de la edad, como te digo, y enfermedades. Por ejemplo, una persona diabética no puede donar sangre. Andrés, dentro de tu recuperación, hoy te vemos, gracias a Dios, te vemos muy positivo, te vemos alegre, vemos que estás utilizando muletas. Hablemos un poquito de esa rehabilitación que has tenido. Bueno, yo en lo personal he tratado la forma de tomármelo con mucho humor. Yo me hago bromas a mí mismo, mis amigos me hacen bromas, es lo que tú dices del positivismo. Entonces, si yo vengo y me encierro en el que, ay, Dios mío, lo que me pasó y no me va a hacer, es una depresión. Eso puede ser una depresión. ¿No crees que has pasado por algún momento de depresión? ¿No te lo has permitido? Sí, en el hospital sí pasé un momento de depresión. No quería comer, no, no le miraba algo más yo solo miraba el día, no miraba mañana qué va a pasar. Solo es el momento de estar triste, estar encerrado, por decirlo así, viendo personas al lado mío, unos mejor y otros peor. Y eso es lo más triste, ver personas peor que uno. Y al momento de salir del hospital yo trabajé mucho mi mente y como te digo, me hago chistes, me hago bromas a mí, mis amigos también. Y empecé en una cama. Cuando salí, empecé en una cama. No estuve acá en Santa Lucía directamente, estuve en el centro de rehabilitación de un familiar. Él me ayudó bastante. Me ayudó bastante porque estuve, por decirlo así, 15 días en cama. Aquello de que no me podía mover. Nada, nada, nada. Y luego fue como que fui intentando levantarme poco a poco, y pude sentarme. Ese fue uno de los momentos más alegres que yo pude haber tenido cuando me senté. Y ya me sacaban, me iban a dar una vuelta. Eh, Recuerdo que estuve en la silla de ruedas, estuve aproximadamente 8 días. Y luego, este familiar me dijo, bueno, ¿tenés más al andador? Me dijo. Y me recuerdo que le dije que sí, que estaba bien, que yo me animaba. Como te digo, yo queriendo poner de mi parte para salir adelante. Y cuando yo doy el primer paso, fue un momento de alegría y mis lágrimas empezaron a salir de felicidad. Y me tomé no me recuerdo si fue una foto o un video, y se los mandé a mi mamá. Se lo mandé a mi mamá, fue la primera que le mandaba a mi mamá y a mi tía que estuvo al pendiente de mí y mis amigos. Y fue aquello de que se sentía la emoción que sentían otros por mí. En tu momento de soledad y en ese momento de extrañar a alguien o querer estar con alguien, ¿quién era la persona en la que más pensabas? ¿Que querías? A veces nosotros queremos la compañía de alguien, pero es alguien muy especial a quien nos gustaría tomar su mano y tenerlo cerca. ¿A quién extrañabas, Andrés? A mi hermana y a mi mamá. Mi hermana y mi mamá me ayudaron mucho. Mi hermana estuvo conmigo, no físicamente, pero estuvo conmigo hablándome por teléfono, no me dejaba solo ni un momento. Me escribía, me llamaba y yo quería estar con ellas. Quería estar con mi mamá y con mi hermana. Y la hija de mi hermana, pues, porque es un amor de niña me, que como te digo, yo las extrañaba, yo quería estarlas abrazando a ellas. Y había también, yo me crié con mi abuela y esa fue una de las historias más duras en este momento, porque a mi abuela le ocultamos todo el tiempo lo que a mí me estaba pasando. ¿Qué sabía ella? ¿Por qué no te veía? Le dijimos un montón de mentiras, que yo andaba en Atitlán, que yo estaba trabajando, que yo me iba para acá, que me iba para allá, el mes y algo que estuve ahí. Creían que si le decían podía enfermarla. El impacto o la Sí. emoción podía hacer que fuera muy fuerte para ella. Sí, sí, porque te digo, ella es una persona que estuvo conmigo durante toda mi infancia, estuvo conmigo desde que yo nací, yo crecí con mi mamá y con mi abuela, entonces, por decirlo así, soy como el favorito de mi abuela. Entonces, decirle, mire, Andrés se accidentó y está en el hospital, y hay gente que le pone de más,
Y puede que alguien le diga, mire, se está debatiendo entre la vida y la muerte. Cuando yo estuve en el intensivo, gracias a Dios en el intensivo estuve consciente. Estuve consciente todo el tiempo que estuve en el intensivo. Y imagínate, vienen y le dicen, mire, Andrés está en el intensivo. ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a pensar que mi nieto se va a morir o cosas así, verdad? ¿Por qué estuviste en el intensivo? Fue hasta donde yo me recuerdo, fue una crisis emocional que yo tuve. Cuando yo llego al IX me pasan a un lugar que se llama el Cuarto Rojo. Y me recuerdo que me sedaron. Y cuando yo reaccioné, yo dije, bueno, ya me operaron, ya me puedo ir. Y yo al momento que no me vi ni una cicatriz, me vi, o sea, sin lo que te ponen en el quirófano. Y yo cuando quise reaccionar, fue el momento de yo me voy. Y fue aquello de que yo me desesperé, tuve una crisis de nervios, por decirlo así, que yo me desesperé y gracias a Dios me lograron calmar y fue donde me pasaron al intensivo. Estabas desesperado, Andrés. Sí, muy desesperado. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? ¿Qué creías? Muchas cosas que uno iba a salir de ahí, que probablemente no aguantaba la operación. O el miedo que siempre tuve fue no volver a caminar. Ese ha sido el miedo, no volver a caminar. Y hasta el momento, ¿cómo va tu recuperación? ¿Cómo te has sentido? Gracias a Dios he estado muy bien, he estado haciendo terapias en agua, he estado haciendo mis terapias también yo solito, porque mis ejercicios no son tan difíciles, los he hecho yo solito, me he ayudado yo solito y como te digo, aceleré un poco mi recuperación porque empecé a caminar más luego que lo que tendría que haber empezado a caminar. ¿Volverías a subirte a una moto? Ahorita no, definitivamente manejar una moto no pasa por mi cabeza ahorita. Me volvería a subir tal vez con miedo. Me quedó miedo, pero siento que también no puedo encerrarme en decir, ay, ya no voy a manejar una moto, porque a la larga es un medio de transporte, es un medio de trabajo que yo no sé si me pueda servir más adelante. ¿Deberíamos tenerle los guatemaltecos algún tipo de respeto al conducir en motocicleta y ver los horarios en los que nos conducimos? El cansancio a veces nos gana. ¿Qué piensas de eso? Sí, Mariela, deberíamos de tenerle respeto a eso porque en Santa Lucía, si te has dado cuenta en las carreteras, hay un pedazo a la orilla del carril en donde regularmente tendría que ser para que las personas caminen y muchas motos se pasan por ahí. Yo vivo en carretera, entonces cuando yo salgo a las 7 de la mañana es el tráfico pesadísimo, que hay un montón de buses, gente que va al trabajo, jóvenes que van al colegio, niños que van al colegio, y ves a la mayoría de los mototaxistas, que son los más comunes de las motos, pasándose a una velocidad muy alta y por esa orilla que te digo, que no tendrían que transitar. ¿Hay algo que tuviste que reaprender a hacer, Andrés? Caminar. Caminar, sí, caminar porque mis piernas estaban demasiado aguadas, no tenía fuerzas por estar un mes acostado y fue algo como que, ay Dios, ¿y ahora cómo se hace? Y me levantaba y yo sentía que me iba por un lado. Primero empecé con el andador fue el que me dio estabilidad. Después del andador ya me pasé a las muletas, pero ya tenía un poquito más de fuerza y ya más o menos estaba sabido cómo caminar. Cuando ahora vemos tan frecuentemente los accidentes en motocicleta en las noticias o en la televisión, o escuchamos que amigos nos cuentan de sus accidentes en moto, ¿podrías tú dar algún consejo a las personas que se manejan en motocicleta para evitar algo en particular para poder no sufrir las consecuencias que a ti te ha tocado pasar? Mi consejo es moderar la velocidad. Moderar la velocidad y recordarse que la motocicleta es un vehículo y el vehículo tiene fuerza y probablemente les pueda quitar la vida. Probablemente estuve cerca de que me la quitara. Hubo un accidente no hace mucho donde 2 personas fallecieron justo en el lugar donde yo me accidenté. ¿Dónde fue tu accidente? En el cementerio de Pantaleón. Ahí creo. Afortunadamente venía alguien atrás que vio por ti y a la hora a la que fue y tú nos cuentas, fue rápido el momento en el que te encontraron. Sí, yo venía con un amigo, pero yo me adelanté y de seguro yo venía corriendo, pues, yo venía a alta velocidad y ese fue mi error, venía a alta velocidad. Venía el amigo mío detrás y él fue el que te digo, vio la moto que estaba parpadeando y se regresó por curiosidad a ver quién era.
Y resulta que era yo el que estaba ahí tirado. En Guatemala, según los datos del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, hay 3 causas principales que son las que provocan los accidentes en moto. La causa número 1 es el exceso de velocidad. La causa número 2 es el alcoholismo o la drogadicción. Y la causa número 3 es la imprudencia. En este caso, tú nos cuentas que ibas a excesiva velocidad, que la hora a la que ibas, no llevabas casco. Ese consejo a los motociclistas de poderse conducir a una velocidad adecuada, de utilizar casco, Andrés, Utilizar casco. tener licencia de conducir. Muchos de los guatemaltecos no tienen licencia de conducir para andar en motocicleta también. Es lo que decimos, tengo la licencia de Dios, es el error que decimos todos. Y no, el hecho de no tener licencia como que te hace sentir, yo puedo manejar, no hay problema. Es un dicho que muchos jóvenes dicen, piloto es lo que sobra. ¿Y en qué termina el piloto es lo que sobra? Muchos accidentes, muchas personas fallecidas. Cuando yo estuve en el IS, estábamos todos, los que estábamos en el cuarto, toditos íbamos por accidente en moto. Todos íbamos por accidente en moto. ¡Wow! ¡Qué estadística tan alta! Es algo cierto lo que Sí. que vemos en las noticias, de que la mayoría de accidentes son en motocicleta. Exacto. Y no sé si te ha tocado manejar en Guate, pero en Guate hasta las motos hacen fila ya. Tú sentís, te pasan un guigui por aquí a la par, otro por acá y otro por acá. Y son imprudentes y logras tirar a uno, te hacen rueda y ya no te dejan pasar y te echan a ti la culpa. Es lo que te digo, la imprudencia de los motociclistas. Andrés, si pudieras cambiar algo de ese día, si Dios nos diera la oportunidad de cambiar algo de nuestro pasado, ¿qué cambiarías? Haberme quedado en mi casa. Haberme quedado en mi casa justo cuando en el momento que decidí salir. Era muy tarde cuando saliste. Sí, era tarde. Pero como te digo, el ambiente de un antojo y lo caro que me salió el antojo. Y si yo pudiera regresar en el tiempo, no hubiera salido ese día de mi casa. Me hubiera quedado guardado. ¿Qué agradeces a Dios y a tu familia? Que me tengan con vida, que me han dado mucho cariño, que me han dado mucho apoyo. El apoyo es lo que más les agradezco yo a mi familia. Estuvieron conmigo desde el momento de la noticia de Andrés un accidente. Hasta el momento no me han dejado solo. Hasta el momento yo sigo contando con el apoyo de ellos. ¿Te quebraste emocionalmente alguna vez, Andrés? Sí, cuando estuve en el IX, te digo, fue un momento donde yo miraba, veía fotos de mis amigos que en un partido, que en una ruta de bici, y yo era un mar de lágrimas. Yo lloraba porque si yo podría andar ahí, yo tendría que estar ahí. Andrés, gracias por tu tiempo, gracias por tu historia. Ha sido un privilegio tenerte con nosotros en Puchica Podcast. Esperamos que ustedes puedan compartir esta entrevista y que más personas se enteren de la historia de Andrés Mendizábal y el privilegio de estar con vida. Andrés, sobreviviste a un accidente en moto. Sí. Y sé que muchas personas que están viendo esta entrevista han sobrevivido a accidentes en moto. Cerremos nuestra entrevista con esas palabras tuyas hacia esas personas que han sobrevivido. Pues los que hemos sobrevivido, yo he oído muchas personas me dicen, y algo que se me ha metido mucho en la mente, es, Dios tiene un propósito para ti. O sea, si uno logra sobrevivir de un accidente tan fuerte, porque como el mío han habido otros más fuertes, y están con vida, es momento de agradecer a la vida, de agradecer a Dios y de intentar hacer las cosas bien. Cambiar las cosas que uno hacía mal, por ejemplo, rebeldía, salirte tarde de moto y cosas así, a agarrar un espejo y decir, bueno, ya me pasó esto y no me tiene que pasar otra vez. ¡Qué lección de vida, Andrés! ¡Wow! Sí. Es otro Andrés. Es un Andrés renovado el que estamos escuchando acá. Sí, la verdad te digo sí, porque yo estaba acostumbrado a decir, yo agarraba cualquier tipo de moto, moto que tuviera motor y llantas, no me importaba el cilindraje, yo la agarraba, yo corría, yo iba y venía. Pero aprendí. Y hay algo irónico. Yo tuve una moto grande en la cual nunca me pasó nada y en una moto pequeña fue la que yo me fui a accidentar. Vas a volver a jugar fútbol. Por el momento no te sabría decir. Espero en Dios poder volver a hacer todas las actividades que hacía y poder
desestresarme y poder recuperar la vida, como te digo, de un deportista. No profesionalmente, pues, pero, o sea, un joven deportista que llevaba la vida de fútbol, de los domingos de salir a pasear en bici. Un pasatiempo sano. Exacto, un pasatiempo sano. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias. Y que esa esperanza que mantuviste y la paciencia y la alegría que tienes ahora, Sí. como lo conocemos. Nosotros sabemos que Andrés es un joven muy alegre, muy Sí. entusiasta y esperamos que lo sigas manteniendo para que sigas logrando esos anhelos de un joven lleno de energía y motivación para continuar con su vida y poder volver a abrazar a quienes tanto amas. Sí, eso es lo que más espero. Y bueno, mi mamá viene, bueno, una de las personas que yo más quiero, mi mamá se viene a pasear en Guatemala en estos meses. Entonces eso es lo que me tiene con alegría y con la esperanza de decir, voy a estar con alguien que yo quiero. Y eso es lo que me motiva a seguir y seguir y seguir adelante para poder recuperarme. Y la esperanza que yo tengo es poder ya manejar y yo mismo irla a traer al aeropuerto. Esa es la esperanza y la motivación que yo me estoy proponiendo. Que así sea, Andrés. Que Gracias. así sea. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos visto. Recuerden que pueden compartir esta entrevista, que pueden comentar, que pueden volver a verla. Síganos a través de YouTube, a través de Spotify y estamos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Mi nombre es Mariela Andrade y estuve hoy con Andrés Mendizábal. hasta una próxima.